Nos acompaña esta noche el embajador José Antonio García Belaúnde. Él ha sido canciller de la República 5 años, los 5 años del gobierno anterior. Y durante ese periodo, realmente nuestra política y nuestra institucionalidad en materia de temas exteriores se concretó y se consolidó. Durante ese periodo, el Perú también suscribió 10 tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Chile, con Canadá, con Singapur, con China, con la Unión Europea, con la EFTA, que es Suiza, Islanda, Noruega y Liechtenstein, con Corea del Sur, con México, con el Japón. Pero además nuestro país suscribió su participación, en realidad promovió la creación de la Alianza del Pacífico, conformada por Colombia, México, Chile y el Perú, por supuesto. En estos días, alguien ha soltado la idea de que deberíamos suscribir otro acuerdo, un acuerdo más bien aduanero y que se llama Mercosur. La verdad es que ayer leí un artículo muy interesante de Ricardo Lago, el economista Ricardo Lago en Correo, donde él explica cómo es uno y otro, qué es pertenecer a la Alianza del Pacífico y qué significa pertenecer a Mercosur. Y si decidimos por ir a Mercosur, ponemos en riesgo todo lo avanzado, todo lo andado. Si el Perú acepta integrarse al Mercosur, todo lo que hemos caminado se podría venir abajo. Entonces, la palabra del embajador García Belaúnde en este momento es fundamental. Gracias, José, por venir. Gracias, bienvenido Cecilia. por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Ayer el artículo de Ricardo Lago decía que entrar en Mercosur significaría renunciar a los tratados de libre comercio que tienen con terceros países, o sea, que nosotros tenemos con terceros países. Y tendríamos que aceptar el arancel externo común frente a países no miembros del Mercosur. El Perú, por ejemplo, tendría que repudiar sus acuerdos con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la China, con Corea, con Japón, entre otros. ¿Así de radical? Teóricamente sí. ¿Con esto qué quiero decir? Que los miembros del Mercosur asumen un arancel externo común. Y el arancel externo común es para todos. Y si hay acuerdos de libre comercio, los negocia el Mercosur, no países individuales. Hay un caso, por ejemplo, el actual vicepresidente de Uruguay, porque esta es una idea, es una invitación del presidente de Uruguay, don Pepe, como le llaman. El actual vicepresidente era el ministro de Economía con Tabaré Vázquez, y él quiso hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero el Mercosur no se lo permitió. Entonces, teóricamente no se puede estar en el Mercosur sin estar en el arancel externo común y sin tener una política comercial común, es decir, o todos tienen acuerdos con Estados Unidos en la Unión Europea o ninguno tiene. Ahora, de repente Mercosur dice que es posible ser miembro del Mercosur y no estar en el arancel externo común, lo cual tendría que modificar sus estatutos constitutivos. Yo creo que es una buena expresión de don Pepe Mujica, pero don Pepe Mujica probablemente no sabe estas cosas, no sabe lo que es el arancel externo común, no sabe qué tipo de acuerdos tenemos países como el Perú, etcétera. Puede franquearle al Perú una posibilidad de participar más en los mecanismos sociales y políticos en Mercosur, es posible. Pero en materia de integración económica, tal como está establecido el Mercosur, no sería posible. No nos conviene. Yo diría que el Perú... ¿Qué le conviene? No, yo creo que el Perú ya ha avanzado en una dirección que no puede dar marcha atrás. Es decir, el Perú no puede decir, ya no me interesa tener acceso al mercado de Estados Unidos o al mercado de Japón, etcétera, por estar en el mercado de Uruguay, que además es de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que además los socios mayores son muy restrictivos, aún entre ellos, ¿no? No, yo creo que eso es un buen deseo de don Pepe Mujica, pero eso no tiene ninguna viabilidad. En cambio, ¿qué nos ofrece la Alianza del Pacífico? Lo importante de la Alianza del Pacífico, que es una idea que surge al inicio del gobierno del presidente García,
como el arco del Pacífico, donde todos los países ribereños del Pacífico pensamos que podíamos avanzar en una alianza, y al final nos dimos cuenta que habían demasiados países que no pensaban igual. La Alianza para el Pacífico parte de la premisa de que la integración no solo es un problema de acercar vecinos, unir vecinos, sino que debemos tener lo que en la jerga esa de los abogados que les gusta tanto los latinazgos, es un ánimo societatis, es decir, debemos compartir cuál es nuestra idea de desarrollo, cuál es nuestra idea de relación con el exterior, cuál es nuestra idea de lo que debe ser el comercio libre o los tratados de libre comercio. Una vez que tengamos claras esas afinidades, podemos hacer integración. Si no tenemos esas afinidades, la integración económica es imposible. Llega un momento que se estanca, no avanza más. Y lo está demostrando un poco lo que fue la experiencia andina. La experiencia andina es una experiencia exitosa hasta un punto. Tenemos una zona de libre comercio de bienes. Pero no hemos podido ir al arancel externo común. El Perú ha estado años negociando un arancel externo común en la comunidad andina sin poder hacerlo, por eso no dudo que lo pueda hacer en el Mercosur. Y por cierto que ya no hay que imaginarse siquiera que vamos a tener un mercado único, un mercado común. No, eso no es posible. Entonces, ese es importante el salto que hemos dado. No solo la vecindad es el criterio de integración, también las afinidades. Exactamente, porque finalmente los vecinos, hay que llevarse bien con los vecinos, pero no necesariamente tenemos que asociarnos con ellos ni crecer junto con ellos. Podemos hacer otro tipo de integración. Miren, el caso de Perú y Ecuador. Es evidente que yo hablo de mi experiencia, o sea, no digo nada de este gobierno, pero es evidente que las posiciones del presidente García y el presidente Correa eran bastante distintas sobre muchos puntos, políticos, económicos, etcétera. Pero ambos presidentes querían hacer integración. Hicimos una integración muy profunda de nuestros países, una integración que llevamos la relación a niveles que nunca habíamos estado. Podemos hacer, claro, hay otra forma de integración. La integración no hay una forma de integración, hay muchas formas de hacer integración. La económica tradicional, tipo de la Unión Europea, pero la que pueden hacer países vecinos, la que pueden hacer países afines como el Arco del Pacífico, la que se puede hacer en Sudamérica a través de la integración física, como somos un continente muy desarticulado. Hay muchas integraciones, hay que explorar todos los caminos de la integración. Si nos quedamos solo con una integración, fracasamos. La Alianza del Pacífico finalmente son 4 países y 2 invitados, Panamá y Costa Rica. ¿Son invitados? ¿Cuál es la figura de esos otros 2 países? Están invitados porque no se han adherido plenamente al proceso todavía. Supongo que en algún momento se adherirán. Para adherirse al proceso, todos deben tener por lo menos un acuerdo de libre comercio entre sí. Yo no sé cuál es la situación ahora de Costa Rica, no he seguido de cerca el caso, pero una vez que los 4 tengan realmente acuerdos importantes de libre comercio, los 6 en este caso, o los 4 con estos 2, entonces se podrán incorporar. Y no hay forma de ir para atrás, tendríamos que deshacer lo andado, pero sobre todo pondríamos en riesgo el comercio y pondríamos en riesgo también al sector productivo. Básicamente sí, el sector productivo que ya está acostumbrado a trabajar, digamos, con insumos, con bienes de capital que pagan 0, 1, 2%, y de repente si el Mercosur dice no, sabe que tiene que pagar 10 o 15% de arancel, entonces el sector productivo se afecta.